Bienvenidos al canal. Hoy os voy a leer el capítulo de la vergüenza del mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, según el libro de los trascender los niveles de conciencia, ¿vale? La vergüenza normal no es como nos imaginamos de primera del ponerse rojo, introversión, va mucho más allá y por lo que he observado en las terapias en mí misma, suele ser el nivel, por eso será el inferior, en el que se esconden el resto de los niveles, ¿no? El resto de las reacciones que aparentemente son más visibles, realmente esconden la vergüenza, que es como esa, ahora lo veremos con Hawkins, esa mediocridad humana, eso que nos sentimos todos avergonzados por haber pensado, dicho alguna vez. De ahí que muchos maestros, incluido el doctor David Hawkins, decía, ¿no?, para mostrar esa compasión hasta con el mayor asesino de la historia, de que al final a cada uno se nos ha pasado algo ruin por la cabeza, porque nos hemos sentido atacados. Y nuestra defensa, sobre todo cuando somos niños que no tenemos una conciencia desarrollada y una defensa, optamos por eso, porque es nuestra forma de sobrevivir. Entonces, este capítulo yo lo trabajo mucho en sesiones porque la gente no llega a conectar con ella, porque no sabe lo que es, no tiene conciencia, está muy en el subconsciente colectivo, ¿no? Y en el subconsciente individual. También muchas de las personas de las que nos sentimos con mucha culpa, rumiamos mucha culpa, viene de que no nos perdonamos o no permitimos ver pues esas veces que sentimos, pensamos esos pensamientos indeseables, que Freud hablaba también, sobre mayormente nuestros progenitores, y que nos cuesta ver que no nos perdonamos por haberlo sentido, pensado. Y que esa es la base, el pilar del mantenimiento de la culpa. Al final la culpa te está protegiendo de algo mucho peor. Es como siempre pregunto en las sesiones. Vale, a ver, vemos el orgullo, vemos la ira, pero luego normalmente se llega a la culpa, pero la culpa te está protegiendo de algo. Porque es que nadie se quedaría en la culpa, porque es que es cuando profundizas en ella y la sientes, es un verdadero martirio la culpa. Y no me extraña, ¿no?, que a veces haya seres humanos que no puedan soportar la culpa y cometan, ¿no?, pues esas, el quitarse la vida porque no puedan soportar la culpa. Pero es que lo único que puede con la culpa es el perdón a uno mismo. Y es aceptar con compasión de que, bueno, ha habido algunos momentos que tú has tenido esos pensamientos y que entonces aquel que has juzgado de ser un monstruo ha tenido el mismo pensamiento que tú. Entonces, ver cómo esa compasión en ti hace que aumente la compasión en los demás y te perdonas. A mí me ayuda mucho cuando en mí lo he podido ver, he visto que he juzgado a alguien o a un hermano y digo, vale, digo, si es que está en todos, es propio de esta ignorancia humana, ¿no? El cómo vamos aprendiendo, el cómo podemos aprovechar las oportunidades y los aprendizajes para no quedarnos en la mediocridad. Todo es la intención lo que prima, ¿no? Yo ahora con lo que me intento quedar de las personas es tiene una buena intención a mejorarse, a ver a través de esta situación. O no quiere quedarse anclada en el sufrimiento, vale, yo la dejo, es su proceso, pero yo no me voy a quedar ahí. Y si yo sigo rumiando culpa, yo me pregunto, digo, vale, ¿qué aprovechamiento o cómo me he podido aprovechar de esta situación que no me estoy dando cuenta? O cómo he podido manipular la situación. Obviamente no nos damos cuenta y por eso hemos de ser compasivos, no vale todo el rato señalar, joder. Hay muchísimos mecanismos aprendidos subconscientemente para sobrevivir. Chicos, y lo vamos a ver aquí. La vergüenza, aquí es donde reside el miedo, la herida del rechazo, del destierro, del fracaso. Entonces es la forma que tenemos de protegernos. Lo que prima, que tiene que primar es una buena intención de querer ver más allá, porque eso nos conecta con la compasión, con el perdón, con el amor. O sea, al final con abrazarnos unos a otros. Voy a empezar la lectura de este primer capítulo de vergüenza, nivel calibrado en 20. Recordamos que es una escala logarítmica exponencial, ¿ok? No es continua. Muy bien, empezamos. Este nivel está peligrosamente cerca de la muerte, que puede elegirse como suicidio consciente o de manera más sutil, dejando de dar los pasos para prolongar la vida. La muerte por descuido, indiferencia, falta de cuidado o accidente es común en este nivel. Todo el mundo es consciente del dolor que produce quedar mal, ser desacreditado o parecer que uno no es persona. En la vergüenza la persona baja la cabeza y trata de escabullirse, deseando ser invisible.
El destierro es el acompañante tradicional de la vergüenza, y en las sociedades primitivas en las que tiene su origen el ser humano, ser desterrado equivale a morir. Esta es la base del temor a la desaprobación, al rechazo o al fracaso. Las experiencias tempranas de desatención o de abuso físico, emocional o sexual producen vergüenza e inconforman la personalidad para el resto de la vida, a menos que estos problemas se resuelvan posteriormente. La vergüenza, como determinó Freud, produce neurosis. Es destructiva para la salud emocional y psicológica, y como consecuencia de la falta de autoestima, hace que uno tienda a desarrollar enfermedades físicas. La personalidad basada en la vergüenza es tímida, retraída, introvertida y tiende a menospreciarse. Importante lo que se ha visto en esta hoja, que es que el sentirse avergonzado o una posible destierro o rechazo te conecta directamente con el miedo a morir. Por lo tanto, es una situación traumática si vivimos algo así. Por eso, cuando mamás ambivalentes / con trastorno límite de personalidad, ¿vale?, que han llegado a humillar o con su silencio a matarte, que realmente es humillación, se conecta con la vergüenza directamente, con ese menosprecio. Por eso en personas con mamás así, y sobre todo con personas también con TLP o ambivalencia, hay que trabajar la raíz de esto, del menosprecio, ese miedo al destierro. Seguimos. La vergüenza se usa como herramienta de la crueldad y sus víctimas suelen volverse crueles. Los niños avergonzados son crueles con los animales y entre ellos. La conducta de las personas cuyo nivel de conciencia está solo en 20 es peligroso. Tienden a tener alucinaciones de naturaleza acusatoria, TLP, así como paranoia, y algunos se vuelven psicóticos o cometen extraños crímenes. Algunos individuos basados en la vergüenza la compensan con el perfeccionismo y la rigidez, mostrándose muy determinados e intolerantes. Ejemplos notarios de este caso son los extremistas de la moralidad que establecen grupos de vigilancia y proyectan su propia vergüenza inconsciente en los demás, por lo que se sienten justificados para atacarlos. Los asesinos en serie a menudo han actuado a partir de la vergüenza, el odio y el moralismo sexual, con la justificación de castigar a las mujeres malas. Como esto tira hacia abajo de todo nivel de la personalidad, la vergüenza da como resultado la vulnerabilidad a las demás emociones negativas, por lo que a menudo produce falso orgullo, ira y culpabilidad. Las personas que tienden una personalidad, el personaje tiende a tirar a esto, realmente esconden la vergüenza. A nivel clínico, la depresión severa es un problema grave que puede resultar inmovilizador y ser una amenaza para la vida. Se produce no solo en individuos, sino también en grandes grupos de personas que mueren de apatía o incluso se suicidan. La desesperación está caracterizada por la impotencia y la desesperanza, y por tanto se la describe como un estado de descorazonamiento que es muy difícil soportar. Se pierde la voluntad de vivir, pero en el fondo ni siquiera es posible suicidarse debido a la falta de energía. El suicidio pasivo se produce dejando de comer y de atender a las necesidades físicas. Curiosamente, a medida que la persona sale de la apatía severa causada por la depresión, adquiere más energía. Se vuelve capaz de suicidarse, lo que explica la paradoja clínica de que, aparentemente, los antidepresivos causan el suicidio, especialmente en niños y adolescentes. Este fenómeno era bien conocido en el ámbito clínico mucho antes de que se dispusiera de antidepresivos. Cuando el depresivo apático empieza a mejorar, surge la fase de depresión agitada, en la que está presente la energía para llevar a cabo el suicidio. Hace muchos años antes de los antidepresivos, a los pacientes se les sometía a una estrecha vigilancia cuando mejoraban, de la apatía al estado agitado. La vergüenza también refleja el odio hacia uno mismo, que cuando se dirige hacia afuera puede producir una agresión severa, incluso homicida. Es curioso que un porcentaje considerable de asesinos insensatos de sus compañeros de clase estuvieran tomando antidepresivos. La depresión viene acompañada de grandes cambios en la fisiología cerebral y de niveles bajos de los neurotransmisores clave, como la norepinefrina y la serotonina. La propensión a la depresión incluye fuertes factores genéticos y kármicos, y a menudo se transmite en la familia. También está relacionado con la vulnerabilidad al alcoholismo. Se estima que al menos un tercio de los adultos tendrán un grado de depresión de serio a moderadamente severo en algún momento de su vida. A nivel clínico, la depresión suele requerir ayuda profesional. Para complicar las cosas todavía más, resulta relativamente difícil diferenciar entre las tendencias verdaderamente suicidas y los gestos o amenazas de suicidio relativamente más frecuentes que surgen de un problema diferente, por lo general asociado con las relaciones
interpersonales y los resentimientos. Las depresiones graves pueden ser tratadas si se cuentan con las condiciones adecuadas, pero en realidad indican la necesidad de recibir ayuda psiquiátrica u otra ayuda clínica profesional, así como protección y apoyo. La pérdida de la esperanza de vivir junto con la depresión acompañante a menudo se da en sujetos solos y aislados, en personas mayores y en personas normales que han pasado por el agotamiento psicológico de un estrés severo como un divorcio, un desastre económico, la pérdida de seres queridos y el propio proceso de penar. El suicidio es la principal causa de muerte entre los adolescentes. Como otras enfermedades, los grandes problemas emocionales tienen componentes físicos, emocionales y mentales. También puede haber factores interpersonales y sociales adicionales, así como influencias kármicas. La recuperación puede requerir que se aborden algunos de estos factores o todos ellos. Incluso un problema físico aparentemente simple, como una hipoglucemia funcional no diagnosticada, puede ser un factor importante. Muchos depresivos se han recuperado simplemente evitando el azúcar. El hecho de no buscar o de no aceptar la ayuda adecuada a menudo se debe al orgullo espiritual, a la negación psicológica o simplemente a la ignorancia, karma. Seguidamente, las fluctuaciones del estado anímico afectan a las relaciones interpersonales e incluso al empleo, por ejemplo, homicidios y ataques de furia en el puesto de trabajo. Es posible examinar con humildad todos los factores que intervienen y conseguir la recuperación de condiciones muy graves, casi fatales, tal y como se comprueba en los grupos de recuperación basado en principios espirituales, como los 12 pasos, que ahora Hawkins lo menciona mucho, que es el grupo de Alcohólicos Anónimos. La atracción de la muerte. Aunque se presupone que todo el mundo tiene miedo y aversión a la muerte, paradójicamente, bajo las condiciones adecuadas, la muerte también se contempla como algo atractivo, el final del sufrimiento, o como el acto final de venganza, de sacrificio heroico, o como un acto extremo de autoconsideración. También existe la muerte romántica, celebrada por el drama que conlleva leyendas, óperas y relatos de ficción como Romeo y Julieta. Lo emocionante de la muerte está presente en el Coliseo romano, en los duelos, en los circuitos de carreras y en los actos de guerra. El coqueteo con la muerte también es lo atrayente de asumir grandes riesgos, tal como viene representado, por ejemplo, en los símbolos de cráneos y huesos que algunos motoristas llevan en las chaquetas y en los tatuajes. También es posible la muerte ceremonial, harakiri, y es celebrada solemnemente en los funerales de Estado, cuando un carro tirado por caballos transporta lentamente el ataúd. Freud postuló la existencia de un instinto de muerte innato llamado tánatos, en contraste con eros, el instinto de vida, que está profundamente enterrado en el inconsciente primitivo, donde ejerce su potencial influencia que puede estar fortalecida por el adoctrinamiento. Pilotos kamikazes, suicidas islámicos que hacen estallar cinturones explosivos, suicidios en masa de sectarios. Actualmente hay una larga lista de espera de diligentes voluntarios entre los extremistas islámicos. Nosotros adoramos la muerte, no la vida, dijo Bin Laden. Existe, por tanto, este culto hacia la muerte que se presenta llena de glamour a jóvenes inocentes e impresionables a lo que no solo se induce a suicidarse, sino a practicar matanzas masivas de inocentes. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos voluntarios kamikazes. Así, esta drástica salida conlleva un atractivo singular y el atractivo del drama. Comúnmente, el suicidio es un acto de desesperanza y desesperación, consecuencia de la pérdida de la fe o la esperanza. Espiritual. La noche oscura del alma. El estado de desesperanza y de sentirse abandonado por Dios produce un sentimiento global de depresión, que puede incluir una alteración de la experiencia del tiempo comparable a la que se vive en los niveles inferiores del infierno descrito por Dante. Oh, vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Este estado también puede ser una fase transitoria que es consecuencia de un intenso trabajo espiritual, especialmente en el devoto que arroja al viento toda precaución y explora los niveles de conciencia más hondos, en cuya profundidad siente intuitivamente que es necesario renunciar al ego y eliminar toda duda. Este estado también puede representar la necesidad de alcanzar la validación interna de la verdad espiritual antes de abandonar al ego por completo. Curiosamente, esta también puede ser la ruta que tome el ateo devoto que trata de probar si es verdad que Dios no existe, y de ser así, si puede sobrevivir a ello. La depresión espiritual severa puede representar el último asidero del ego en su lucha por sobrevivir. La ilusión básica del ego es que él es Dios y que sin él sobrevendrá la muerte. Así, lo que se describe como la noche oscura del alma es en realidad la noche oscura del ego.
La confrontación con el núcleo del ego puede llegar inesperadamente y puede ser consecuencia de soltar los apegos junto con las ilusiones del ego y las falsas creencias y fantasías espirituales religiosas que hemos atesorado con respecto a Dios. Por ejemplo, la idea de que Dios responderá a la súplica intensa o que negociará sacudir las puertas del cielo. Oh Dios, mira cómo sufro por ti. Paradójicamente, la noche oscura del alma a menudo es signo de un progreso espiritual significativo, porque en realidad no es el alma, el yo superior, sino el ego, el que está en la oscuridad. Se puede obtener cierto confort recordando el principio espiritual de que uno solo puede ascender tanto como ha descendido, y que Jesucristo sudó sangre en Getsemani o que Buda sintió que sus huesos crujían cuando fue atacado por los demonios. En los pozos de la desesperación espiritual y en la negra desesperanza, la necesaria sabiduría que se ha de seguir es que, espiritualmente, todo miedo es ilusorio. La razón por la que es seguro soltar completamente todo lo que uno más quiere, junto con la creencia de que el núcleo interno del ego es la fuente de la vida misma, es que el ego no es la fuente, por más intensa que parezca la experiencia. La última barrera a la que se renuncia y se entrega a Dios es el sustrato aparentemente irreductible del núcleo de la existencia misma, y la razón por la que es seguro hacerlo es que no es verdad. Con la rendición y la entrega de lo que parece ser la fuente misma, el núcleo irreductible y la esencia de la propia vida, las puertas se abren de par en par cuando es karmáticamente apropiado y brilla la radiante presencia de la divinidad. El yo personal, con la mente, se disuelven en el yo infinito del eterno, con su profunda paz y su estado de unicidad más allá del tiempo. Este estado no es una consecuencia de la mente ni del ego, sino más bien del reemplazamiento que se produce cuando dejan de funcionar. Los últimos pasos requieren coraje, convicción y rendición a un nivel muy profundo. Es aquí donde la verdad, en forma de vibración, y el aura de un verdadero maestro son de máxima ayuda. La histórica mirada del gurú, así como la invocación al maestro, salvador o realidad espiritual última que uno haya elegido, sea Buda, Cristo, Krishna o directamente Dios. Otra forma de la experiencia de la noche oscura del alma es consecuencia de caer de un estado elevado, como la alegría devocional o el éxtasis, tal como se ha descrito en las vidas de los santos cristianos. Es como si uno hubiera sido abandonado por el amado. Esto puede surgir porque uno haya consumido su buen karma, y entonces el resto de los apegos y las tendencias kármicas salen a la superficie para ser procesados y entregados a Dios. Algunos de ellos son profundos, como el autoodio, el resentimiento hacia Dios y algunas creencias muy queridas que están asociadas con el sufrimiento. Por ejemplo, la creencia de que el sufrimiento nos garantiza el favor de Dios. En la noche oscura del alma, la fe en ciertas creencias se confronta con la realidad. Todas las creencias sobre Dios son información de segunda mano transmitida por otros, y por tanto también hay que renunciar a ellas. Encontramos la razón de por qué esto es así al examinar por analogía el hecho de que solo un gato sabe verdaderamente qué es ser un gato porque es un gato. El gato no sabe nada sobre ser un gato y no tiene sistemas de creencias, por lo tanto todas las creencias erróneas sobre Dios son ajenas a la realidad experiencial. Atravesamos la puerta que lleva a la iluminación a través de esta profunda honestidad de no saber. Para mí esto también llevado más abajo es que cada uno es sabedor de su verdad, no hay una verdad única, universal, se lleva por dentro. La experiencia de la divinidad interna como el ser o Dios inmanamente es muy distinta de la creencia en Dios trascendente. Debido a esta razón, Buda aconsejó que no se describiera a Dios ni se le diera nombres, porque la iluminación es una condición o estado en el que conocemos al ser como nuestra propia identidad. En esta condición o estado no hay un yo con el que describir el ser. Esta condición o estado se describe de manera óptima como autoefulgente y en dicho estado el conocimiento es su propia realidad. Volveremos al tema en capítulos posteriores. Aunque el término karma no se usa específicamente en las religiones occidentales, sigue siendo una realidad básica, pues es la rendición de cuentas espiritual la que determina el destino del alma después de la muerte. Este término también incluye los problemas espirituales inherentes al ser humano, como el hecho de que la humanidad está caracterizada por una comprensión espiritual limitada, ignorancia. Así, el propósito de la vida humana es superar y trascender estas limitaciones heredadas, a través de la verdad espiritual tal como ha sido revelada por las grandes religiones y los maestros espirituales. La mente occidental a menudo confunde el karma con el renacimiento, la reencarnación o los múltiples ciclos de vida humanas. Genéticamente, la palabra karma se refiere únicamente al hecho de que el alma es evolutiva tanto por origen como por destino y es responsable de sus decisiones. Cada cual ya tiene un nivel de conciencia específico cuando nace. A nivel pragmático, se puede considerar que es irrelevante cómo se ha llegado a esa condición.
Las distintas religiones, así como la investigación de la conciencia, ofrecen distintas explicaciones. Sean cuales sean las razones, todo individuo tiene que proceder desde el lugar donde se encuentra en el proceso evolutivo. No obstante, si no se comprende el karma, las circunstancias individuales aparecerán accidentales o caprichosas y por tanto no estarán de acuerdo con los descubrimientos de la investigación de la conciencia, que demuestran que toda la creación es un reflejo de la armonía, justicia y el equilibrio divinos. Desesperación kármica. La desesperación kármica a menudo se experimenta a través de grandes acontecimientos o catástrofes. Por otra parte, también está presente el karma grupal del colectivo humano, que es consecuencia del hecho de ser humano, la historia. Este puede expresarse en las condiciones grupales, que pueden ser étnicas, religiosas o geográficas, o puede estar alineado de otra manera debido a actos o acuerdos del pasado. El karma es lineal, se propaga a través del alma y se hereda como consecuencia de actos significativos, de la voluntad. La probabilidad de tales consecuencias aparentemente negativas puede deducirse rápidamente al contemplar la historia humana, en la que frecuente y repetidamente se han dado casos de inútiles matanzas de inocentes, así como de actos de profanación voluntarios y sin motivo, karma negativo. Verse afectado por lo que parece ser consecuencias kármicas negativas es el resultado de una concurrencia o participación anterior. Así, los vitores cuando moría un gladiador son kármicamente significativos, como también lo es la lúgubre satisfacción que se obtiene del dolor, el sufrimiento o la muerte ajena. Vitorear cuando se aplica a la guillotina es participar en sus consecuencias kármicas. Tomarse la justicia por la propia mano supone un riesgo kármico, puesto que mía es la justicia, dice el Señor. Si bien la fe en que la divinidad garantiza una justicia absoluta es difícil de aceptar en un mundo de aparentes injusticias, es mejor confiar en la absoluta justicia de Dios y en el no juzguéis para no ser juzgados. Porque conviene recordar, el que esté libre de falta, que tire la primera piedra. Una analogía útil de la justicia divina, leyes del karma, es tomar conciencia de que el campo de la conciencia, consciousness, infinito, omnipresente y omnisciente, es en sí mismo la irradiación de la divinidad en la que quedan registrados todos los sucesos que ocurren por triviales que parezcan. Cuando uno nace, está automáticamente alineado con el campo kármico, general como consecuencia de la cualidad de su propio campo, lineal dentro del infinito campo de la conciencia misma. Así, una entidad solo puede desplegar su propio destino mediante actos de voluntad. Para bien o para mal, la calibración de la conciencia del sujeto queda afectada por el acto de voluntad y por la decisión interna. Como consecuencia, la entidad individual es atraída hacia su nivel de conciencia adecuado, que está dominado por un campo atractor. Así, el nivel de conciencia de cada uno representa una herencia kármica. Desde una comprensión global de la naturaleza de la conciencia puede verse que la justicia, karma, es automática como consecuencia de la interacción de la vibración del alma dentro del campo de conciencia infinito. La ciencia de la verdad y la investigación de la calibración de la conciencia confirman el pasaje de las escrituras que dice: y hasta vuestros cabellos están todos contados, numerados. El campo infinito de la divinidad lo conoce todo, y por tanto la justicia prevalece automáticamente. Las fantasías humanas proyectan desde el inconsciente un dios antropomórfico que es vengativo, celoso, iracundo y es la supuesta causa de los desastres. No obstante, es evidente que los grandes desastres naturales que han ocurrido durante la historia de la humanidad ya ocurrían también antes de la existencia del hombre. De hecho, se presume que toda la condición que produjo el fin de la era de los dinosaurios. En resumen, como ya se sabe, el karma, destino espiritual, es consecuencia de decisiones de la voluntad y determina cuál será nuestro destino espiritual después de la muerte física. Los niveles celestiales, los infiernos, el purgatorio, los denominados planes astrales internos, bardos. Esto también incluye la opción de reencarnar en el dominio físico humano, la cual, según la investigación de la calibración de la conciencia, solo puede tomarse mediante acuerdo con la voluntad individual. Así, todos los seres humanos han acordado elegir este camino. Además, la investigación de la conciencia confirma que todas las personas nacen en las condiciones óptimas para su evolución espiritual, independientemente de las apariencias. El significado real del karma es la responsabilidad, y como se ha citado en la investigación espiritual previa, cada entidad debe responder ante el universo. También es bien conocido que el karma positivo, buenas obras, oración, servicio desinteresado, actos benevolentes, puede compensar y deshacer el karma negativo, malo. En este proceso los méritos se acumulan y a veces incluso se puede echar mano de ellos cuando hay que afrontar vicisitudes. El progreso espiritual es un resultado automático cuando se elige de manera general,
estar en el mundo con una actitud de buena voluntad, perdón y amor, en lugar de verlo como un lugar donde hacer transacciones provechosas. Resolver el propio karma incluye no solo esta vida, sino también aspectos históricos y evolutivos largo tiempo olvidados. El trabajo espiritual puede sacar a la luz actitudes, creencias o pensamientos reprimidos del inconsciente personal, así como aspectos del inconsciente colectivo humano que están energéticamente alineados por analogía al sistema de chakras de los arquetipos junguianos, por ejemplo, el corazón del niño, el brazo del guerrero, la ingenuidad del adolescente, etc. Debido a la naturaleza del desarrollo humano, incluso un adulto maduro, inteligente y plenamente desarrollado conserva impulsos infantiles, reprimidos u olvidados, pero aún funcionales, que operan fuera de la conciencia. Uno de los más comunes es el equilibrio que se produce fuera de la conciencia entre el yo bueno y el yo mal. Esta es el área de los trastornos de la personalidad basado en la división y compartimentalización de la identidad tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La dicotomía bueno y malo puede ser la fuente de múltiples dificultades psicológicas, de la que más común es la proyección de mi yo malo en otras personas. Hasta aquí ha explicado bastante bien la descripción de karma y llevadolo en mi campo, con lo que yo hago. Por eso considero que a veces hay que ir al subconsciente, porque se guarda información ahí también. Tú no sabes a lo mejor de por qué te está viniendo una reacción tan llena de ira, pero es que puede que la injusticia o lo que tú percibiste como injusticia venga de otra vida, o venga eso del colectivo que estás encarnando. ¿Qué quiere decir esto del colectivo? Bien, pues que nosotros, yo al haber encarnado en un cuerpo de mujer, en España, en esta clase media alta, todo esto tiene un dharma y un karma. O sea, tiene unos méritos, sobre todo, pues a lo mejor la situación económica que he podido vivir, estructural. Eso es dharma, es un mérito, pero luego, a lo mejor, por ejemplo, con las parejas, que es donde más karma ha habido, pues he tenido que, digamos, mirar mucho, poner mucha valentía, mucho coraje para poder deshacer esos niveles karmáticos que había. He pasado por la apatía, he pasado por la ira, he pasado por la vergüenza, gracias a historias que me han pasado con personas que vienen de otra vida y que yo acumulaba esos niveles de conciencia. Yo había elegido morirme con esos estados, y en esta vida he elegido deshacerme de ellos, trascenderle. O sea, llegar a esa verdad o voluntad espiritual que el doc habla, ¿no? Y de hecho considero que es mi propósito de vida, de que cada situación que se me presenta en la que puede haber una negatividad, un conflicto, sobre todo en Laura se vive mucho el tema de la validación, no es justo porque no me están validando, reconociendo, yo da mucho, es como querer dejar de batallar, querer dejar de entrar en guerra y ser, y ya está, sin validación externa, validarme por ya la propia existencia y el estar aquí, saber que somos mucho más, ¿no? Que Dios nos ha creado. Entonces esto es un poco el significado del karma, y justo como Hawkins lo explica, para mí es como una de las bases de mi trabajo, sobre todo con el subconsciente y el tema de las regresiones, y también el motivo de la clarividencia, el para qué. Grupos y el papel de la catástrofe. La pobreza severa, las privaciones y la inanición son endémicas en grandes áreas, culturas y regiones del mundo. Tal como se ha descrito y mostrado gráficamente en una obra anterior, Verdad contra Poder, capítulo 14. Estas regiones están caracterizadas por altas tasas de nacimiento y de mortalidad infantil, esperanza de vida corta, altos niveles de enfermedad, disturbios, guerras tribales, crueldad y asesinatos masivos. La investigación de la conciencia confirma que la pobreza endémica regional es de origen kármico y se correlaciona con la transmisión genética. Las primeras formas de homínidos que calibran en el nivel de 85-90 han ido y venido. Y desde un punto de vista evolutivo, el Homo sapiens solo ha emergido muy recientemente en el árbol de la evolución. De hecho, en este momento histórico, la mayor parte de la población humana, el 78%, calibra por debajo de 200. Y consecuentemente se inician y atraen experiencias acordes con ese nivel. Chicos, por debajo de 200 son niveles de conciencia inferiores. No se está todavía en el coraje / valentía, que son estados intermedios que son como el ascensor, el puente a los niveles elevados. Cada nivel de conciencia indica que se ha progresado de los niveles situados por debajo, y también puede representar el nivel al que han caído.
Como consecuencia de sus elecciones, los que antes estaban más arriba. Este proceso descendente está bien documentado en casos de líderes políticos muy famosos que empezaron siendo íntegros e idealistas, calibrando en 400 y después, como consecuencia de la megalomanía, cayeron a niveles muy bajos. Napoleón o Hitler, por ejemplo. Este fenómeno le puede ocurrir a individuos y también a grupos, como es el caso de la Sociedad de la Isla de Pascua y de otras que vinieron y se fueron. Lo que se conoce comúnmente como karma negativo a veces se denomina deuda, como por ejemplo en perdonamos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aunque las decisiones voluntarias tienen consecuencias kármicas, son recuperables con la dedicación y el alineamiento espiritual adecuado. A medida que la gente evoluciona espiritualmente, cada nivel al que se asciende conlleva sus pruebas o tentaciones en las que pueden caer los incautos. De estas, las más conocidas son la riqueza, el poder y el prestigio. El orgullo procede a la caída. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto se describe clínicamente como la tentación luciférica, del poder por sí mismo de tener poder sobre otros. El error está en atribuir la fuente del poder al yo ego en lugar de a la divinidad. En el mundo secular se producen caídas parecidas cuando los ejecutivos corporativos parecen perder todo sentido de la realidad y sucumben a la avaricia del poder ilimitado. La vergüenza también es una consecuencia del abuso del estatus y de la influencia espiritual religiosa, tal como se comprueba en las catástrofes de los gurús caídos, que en su momento fueron aclamados mundialmente y dispusieron de grandes riquezas. En buena parte de la literatura mundial se cuentan fábulas, como las de los dioses griegos y nórdicos, así como las del Antiguo Testamento y otras religiones que posteriormente fueron reemplazadas por el desarrollo del monoteísmo. Las historias registradas de los santos cristianos dan testimonio de lo duro que puede ser el trabajo espiritual. Muchas de ellas están bien descritas como en La tentación de San Antonio, de Flaubert, y en las confesiones de San Agustín. Buda también describió que fue atacado por las ilusiones y las energías negativas de los demonios de Mara, ilusión. En estudios anteriores hemos aprendido que todos nacemos en las condiciones óptimas para disfrutar de oportunidades kármicas. Por lo tanto, es sabio no juzgar, puesto que lo que parece desdicha o catástrofe puede ser la puerta de la liberación para los que tienen karma negativo que deshacer. Así, los sucesos aparentemente catastróficos pueden ser elementos muy esenciales y necesarios para la evolución del alma. Trascendencia. En el fondo de la desesperación se agota la energía e incluso la voluntad de vivir. Con frecuencia, solo es posible rendirse y entregar completamente el ego al pozo infernal de la absoluta desesperación, llegándose a veces hasta el punto de una muerte física inminente. En la agonía extrema e intertemporal, el alma puede rogar: si Dios existe, le pido ayuda. Y entonces se produce una gran transformación. Esto se confirma la verdad de la enseñanza zen. El cielo y el infierno apenas están en 1 milímetro de distancia. Extrañamente, el ego puede llegar a este punto en un intento de mostrar que Dios está equivocado, a veces llegando hasta la propia muerte física. El ego se agarra a cualquier cosa. Por tanto, el ego batalla hasta el último momento para probar que la muerte es real y que Dios no lo es. La dualidad de la vergüenza. La vergüenza es una consecuencia de negar las realidades tanto del yo como yo personal como del ser. La vida normal es transitoria, pero cuando la vergüenza es el nivel de conciencia prevaleciente, supone un obstáculo importante para la evolución espiritual, y cuando es severa puede incluso amenazar a la supervivencia física. Aquí hay una tabla de dualidades de la vergüenza. Por ejemplo, ¿no? Pone atracción, autocastigo, aversión, perdonarse a uno mismo. Una que yo tengo subrayada: atracción, como debería haber; la aversión, saber que entonces no fui capaz. Esto es verdadera humildad. Aquí llegas al perdón. En esta frase la tengo subrayada porque en mí misma se ha dado, ¿no? Se han dado muchos milagros de liberación gracias a integrar esto. Otro también que tengo aquí subrayado: atracción, como pone como culparse; aversión, culpar a la ignorancia del ego. Justo lo que he comentado en el breve comentario anteriormente. Y bueno, para ahora, quien se quiera quedar un momentito de aclarar un poco el capítulo, que es para mí, según mi nivel de conciencia, ¿ok? Y mi interpretación, obviamente, aunque lo quiera hacer de buena voluntad, al final aquí va a haber razón, ¿no? Destacar de este capítulo, y sobre todo el tema de cuando sentimos pena por alguien. Ya hemos visto que todos realmente lo elegimos. ¿Por qué? Para liberar karma, o sea, para trascender niveles de conciencia inferiores y poder elevarnos. Los que también nacen en unas condiciones mejores económicas,
bueno, es porque han acumulado méritos kármicos. También una acción buena, voluntariosa, vale más que una mala, ¿vale? Y limpia. No tienes por qué estar como un pecado por otro, sino que una buena acción desinteresada te puede limpiar 10 malas karmáticas, de deuda kármica. ¿Qué significa deuda kármica? Es lo que te has dejado un nivel de conciencia inferior a la que el alma se ha resistido mirar, pasar por el dolor, y que en esta vida pues tienes una oportunidad de mirar y alcanzar. ¿Cómo se alcanzan? ¿Cómo se pasan? Mirándolo de frentes y anclándote a ese coraje y también a Dios. Como ha terminado ese capítulo, ¿no? De, por favor, Dios, dime dónde puedo ver tu amor aquí. Personalmente yo uso mucho el Espíritu Santo para que ilumine y me traiga esa sabiduría de esta situación que yo no puedo ver, que la pequeñez del pequeño yo, del ego, no puede llegar. Y que ante todo, yo siempre intenciono que ante todo quiero la verdad, que se muestre la verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Relacionado, pues eso ya lo ha mencionado, con trastornos de la personalidad, tanto los que han sido agresores, los que portan el trastorno, como las víctimas. ¿Por qué podemos elegir alguien que ha sido víctima? ¿Por qué puede elegir este tipo de experiencia? Bueno, pues para llegar a ese perdón. Tal vez en otra vida él haya sido ese verdugo, él haya sido el que haya humillado, el que haya sido cruel, vengativo. Entonces, estando en el otro lado, tiene la oportunidad, a través de verlo, de conocerlo, de liberarlo. Porque de nuevo, es que algo que me parece muy sabio y que relaja, creo, cualquier conflicto, es que el que tienes enfrente, si no está entrando en razón y se está defendiendo, es que tiene un dolor muy profundo. Y que está llevado por la ignorancia de que cree que liberándolo va a sufrir más y que el otro le va a ver débil y se va a aprovechar de él. Pero cuando tú te dices que es que no sabías hacerlo mejor y tienes esa compasión por ti mismo, incluso cuando has sido lo más mediocre, o sea, cuando has estado en este nivel de conciencia de vergüenza, al final esa humillación por destierro te lleva mucha gente, lo ha puesto aquí, ¿no? Asesinos en serie. Y es que es por un miedo brutal a morir. Cuando tú llegas a eso de por qué yo, o una mala reputación, ¿vale? Hay mucha gente, le afecta mucho lo que los demás dirán, o tener un mal juicio o quedar bien, y por eso, aunque ella haya vivido o él haya vivido una situación de abuso, es importantísimo para él como quedar bien y dejar la situación bien por miedo a una mala reputación, porque pasa muy mal, hay un destierro. O sea, es que prehistóricamente, si te desterraban, te morías. Por eso somos gregarios, ¿no? Porque nos necesitamos unos a otros para sobrevivir, porque antes tenías más probabilidad de sobrevivir ante esos temores, los animales y los desastres naturales en grupo que solo. Destierro era muerte asegurada. Se me ocurre también la película de los gladiadores, esa brutalidad, ¿no? De Gladiator, la primera, si no me equivoco, cómo ellos les soltaban ahí a los inviernos solos y tenían que sobrevivir. Y entonces los que sobrevivían eran los auténticos gladiadores, los que defendían el imperio. O niños deficientes que les abandonaban directamente. Esa crueldad humana todavía está en el subconsciente colectivo. Entonces, en cada situación conflictiva que tenemos una oportunidad no solo de por uno mismo, por tu conciencia individual, sino también de la del resto de humanos, de limpiar la historia. Así que bueno, espero que esta lectura de capítulo te ayude a poner luz en tus problemas del día a día, en aquello que también te cuesta y sobre todo en aquello que sientes culpa. Este capítulo creo que es tremendamente liberador de culpa. Ya iré leyendo los demás, y el de la culpa en sí mismo también te ayudará obviamente a integrar y comprender aspectos. Así que hasta la próxima y gracias por estar aquí y escuchar.